Bien, el punto fue que estoy revisando el parcial y estoy, como hice preguntas abiertas, eh, me demoro un poco más porque tengo que revisar pregunta por pregunta. Igualmente estoy revisando las exposiciones y he ido enviando algunas. Me hacen falta varias, me hacen falta unas 4. Pensaba terminar todo hoy, pero no pude. Y eso es básicamente la razón por la cual de lo que voy a hablar ahora. Dicho esto, hay como unos... ¿Qué pasó? Alejandra, que ya terminó. Ah, bueno, me regalan un segundo, voy a quitar la cámara y voy a quitar el audio y enseguida sigo hablando con ustedes. Hola, volví. Pensé que ya había quitado el micrófono. Me demoré porque, bueno, tuve que irme por un segundo porque estaba cambiando de nuevo de habitación y pues mis sobrinos de la habitación que estaban, mis sobrinos van a jugar ahora van a jugar videojuegos y pues tenía yo que salir de ahí. Bien, les estaba diciendo que me he demorado un poco porque estoy revisando y tengo que revisar las preguntas abiertas que yo sé que hice, las preguntas abiertas que son pues problemáticas, por decirlo así, porque significan que yo tengo que leerlas uno por uno. Estoy un poco desconcentrado, lo siento. Como les digo, la casa está, hay como 20 personas ahora mismo y es complicado. Entonces, tenía que revisar las preguntas abiertas, e iba a terminar de revisar las exposiciones para tener las notas bastante listas y luego poderles enviar. El verdadero problema fue que me estoy demorando demasiado con los exámenes. ¿Y por qué me estoy demorando demasiado con los exámenes? Bueno, porque cuando un estudiante responde bien, uno le dice muy bien, bien hecho, excelente, bla, 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 lo que sea que uno tenga que ponerle. Cuando no está respondiendo bien, de pronto algunos profesores optan por colocar y decir, malo, no es así, yo opto por colocar la, la, pues la observación, ¿no? Y dado el hecho y dadas las falencias que de alguna manera presentaron en el examen, eso implica que me lleve más tiempo. Estos primeros 15 minutos de la clase me los estoy tomando precisamente para eh, tocar ese tema. Y lo que voy a decir es bastante simple y es, jóvenes tienen que estudiar. Es evidente, me sirvió mucho haber hecho las 4 preguntas que hice abiertas, porque es evidente cómo hay cosas en las que se equivocan que yo no veo razones por las que tengan que equivocarse a estas horas del paseo. Y la única excusa o la única justificación que yo veo para eso es que simplemente no estudian. ¿Por qué? No lo sé. Y en ese sentido, lo que yo puedo decir es que si no les interesa, claro, no son todos, ¿no? Pero hay un buen porcentaje y lo van a ver cada uno en sus exámenes. Yo no tengo por qué decirles nombres, cada uno sabe qué tanto estudia, cada uno sabe qué tanto entiende y sobre todo, cada uno va a ver su propia nota cuando la reciba, ¿no? Y va a ver de pronto las observaciones que les puede haber hecho. Pero yo no tengo muy claro porque hay como dudas básicas que algunas personas suelen tener. Por ejemplo, es evidente, por ejemplo, desde aquí, estas fueron las anotaciones que pude sacar hasta ahora. Es evidente que algunos no saben que hay un signo lingüístico y que hay otros signos. Hay gente que dice cosas como, la semiótica es la disciplina que estudia los signos lingüísticos. O Saussure habló de los signos lingüísticos y por eso propuso la semiótica. Pregunta, ¿quién me responde? ¿Es igual los signos lingüísticos a todos los signos existentes? Voy a preguntarle a alguien al azar. Valeria.
¿Sí me están escuchando, verdad? Hola. Ok, Valeria, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, le voy a quitar, ya que Valeria parece que no tiene micrófono, que me responda Valerie, ya que van por el mismo nombre. Ojo, no estoy haciendo una prueba, estoy mirando a ver qué tanto saben. Esto no es un examen ni nada. Si no saben, no saben, pero quiero saber. Valerie, ¿cuál sería la diferencia entre un signo lingüístico y signos en general? ¿Quién me dice? Los signos lingüísticos vendrían siendo lo que usamos como para escribir, para comunicarnos, y los signos, no los otros, vendrían siendo lo que estamos estudiando, los que son las señales, los que vemos en propaganda, los que vemos en las televisiones, Ok, o sea, los que nos hacen Profe, entender, los que profe, tienen significado. ok, te pero, escucho, Ruperto. o sea, lo que dice Valerie es algo pues que tiene cierto, pero si respondiendo a su pregunta, pues yo diría que más que diferencia, tienen es una similitud y es que los signos buscan comunicar algo. Ajá. Entonces yo siento que los signos lingüísticos o los signos no lingüísticos, los verbales o no verbales y todo ese tipo de cosas, no son diferentes, sino que son lo mismo. O sea, buscan Profe, comunicar yo, algo al fin y al cabo. Buscan comunicar algo, pero eso es como decir que Ruperto y Lina son lo mismo porque son seres humanos. Tú tienes razón, ambos buscan comunicar, pero hay una diferencia en ellos. Y esa es la que quiero que me digan. ¿Sí? profe, yo, Te escucho, Juan Sebastián. profe, la diferencia es que los signos lingüísticos son los que se encargan más que todo bueno, como tal, Saussure fue el precursor y es más que todo el estructuralismo de la lingüística. Es más que todo lo que son los sustantivos, los verbos, ese tipo de cosas. Una A diferencia, preposición es un signo lingüístico. Una preposición como con. profe, no sé decirle exactamente, Continúa con tu pero a lo que respuesta. refieres a lo que son sustantivos, sonidos, o sea, como tal las bases de la estructuración de cómo usamos las palabras. Ya como tal, los signos no lingüísticos serían, ahí es donde entra la semiología, que como tal Peirce fue el que empezó con esto, y ya esto sí va, es más amplio, porque ya eso va como tal en cuanto a lo que vemos, ya, a las expresiones, no solo a lo verbal, sino a lo no verbal, cómo nos expresamos y cómo utilizamos esas palabras. Ok, varias cosas. No sé si alguien quiere decir algo antes de yo hablar. ¿Sí? Varias cosas, entonces. La primera es, lo que estaba diciendo Valerie tenía algo de razón, algo de errado. Lo que dijo Ruperto también. Los signos lingüísticos, básicamente, como dice Ruperto, es muy cierto. Tanto los signos lingüísticos como los signos en general, todos buscan comunicar. Yo pensé que Ruperto iba a decir algo que sería bien importante, que sería decir, los signos lingüísticos hacen parte de los signos en general, ¿sí? Porque los signos en general se componen de los signos lingüísticos y los signos no lingüísticos, de lo que podríamos llamar signos verbales y signos no verbales. Respecto a lo que está diciendo Juan Sebastián, hay algo de cierto en lo que él está diciendo. Son una propuesta de Saussure, Saussure es el que de alguna manera los plantea, y sí, dentro de los signos lingüísticos están los sustantivos, están los verbos, pero es que los signos lingüísticos son todas las palabras que hay. Todas, 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 todas. Con la palabra con, por ejemplo, si yo digo Juan Sebastián salió a comer con Valeria, ese con es un signo lingüístico. Juan es un signo, Sebastián otro, salió es otro, con es otro, comer es otro, Valeria es otro. Los signos lingüísticos son las palabras, es la forma en la que nos comunicamos. Son iguales a los signos verbales. ¿Sí? Entonces, yo creo que a esta hora, eso lo vimos como en la primera y segunda clase, eso debería estar, si bien no tan claro, porque entiendo que de alguna manera Valerie tiene una idea y Ruperto tiene una idea y Juan Sebastián tiene una idea, y yo entiendo que no lo tengan claro, no me parece que puedan decirme algo como que la semiótica estudia
los signos lingüísticos, porque es que no solamente estudia los signos lingüísticos. ¿Quién estudia los signos lingüísticos? ¿Quién se encarga del estudio exclusivo de los signos lingüísticos? La lingüística. La lingüística. ¿Y la semiótica qué estudia? La Los signos en semiología, los general. signos Los signos en general. en general. Muy bien. Entonces, una persona que me dice a mí que Saussure propuso la semiótica para estudiar el signo lingüístico, ¿está en lo correcto o estará equivocada? O sea, está equivocado porque es que Está equivocado. Saussure lo que hablaba era asociaba la semiótica con la semiología, pero no necesariamente decía de que los signos eran solamente lingüísticos. Él hablaba pues de los signos en general. Cuando propone la Pero asociaba semiología. la Muy semiótica con bien. la semiología. Cuando propone la semiología. Dicho eso, Saussure dijo en algún momento dado que la semiología era la encargada de estudiar los signos lingüísticos. No, él, básicamente el tipo lo que dice es, esto se los pasé en una parte, está en parte de las lecturas, es, yo propongo esta ciencia que se llama lingüística para que estudie los signos lingüísticos y los signos, los otros signos, los signos en el seno de la vida social, los va a estudiar la semiología, los otros signos que hay. No entiendo por qué algo que viene de la primera clase, o sea, yo no pido que lo expliquen como yo lo explico, pero por lo menos que cuando yo les pregunto qué es la semiótica, no me digan, es la ciencia que estudia el signo lingüístico gracias a Saussure. O una cosa así que dijeron Es que algunos. la semiótica es muy amplia. Exacto. Eso por una parte. Por otro lado, ¿la semiótica es una ciencia? Es como la epistemología, profe, es muy amplia, tiene demasiados campos, entonces Bueno, no hay como tal un enfoque, un solo enfoque, Sí, porque puede hasta haber donde yo tengo semiótica, entendido, todo sí. semiótica. bueno, pero preguntando, ¿es una ciencia o no es una ciencia? Sí, es una ciencia. Sí es una ciencia, seguro. ¿Qué hablamos aquí en clase? Es una disciplina. ¿Por qué, Valeria? No, Andrea, perdón. ¿Te acuerdas por qué? ¿Cuál fue el problema por el que no se puede decir que es ciencia? ¿No te acuerdas? Porque según lo que yo tenga entendido, ciencia es cuando se está como enfocada a una cosa. Y Innovando. Por lo que acabo de acá decir, profe. Sí, básicamente. exacto, lo que dijo Juan. Básicamente, sí, básicamente es una disciplina, porque es que aunque quisieran que fuera ciencia, aún no se ha podido delimitar del todo. Algunas las ven como un método de trabajo, no sé si lo leyeron, porque se supone que eso estaba dentro de las lecturas, unos lo ven como una metodología, otros lo ven como una ciencia, otros lo ven como una disciplina, y la conclusión a la que llegamos, por comodidad, es que es una disciplina, es más cómodo. Los que estuvieron en epistemología el semestre pasado deberán recordar que generalmente se utiliza la palabra disciplina cuando hay una rama de estudio que todavía no se ha convertido en ciencia. Es como una palabra cómoda, ¿sí? Entonces mucha gente puso, es una ciencia. Oh, no les bajé mucho por eso, pero fue como, arrancaste mal, no es una ciencia. Y yo lo que creo es que cuando estaban respondiendo esa pregunta, se fueron a buscar en Google. Era un taller, no tengo ningún problema en que busquen en Google. Excelente. Pero por favor, confirmen con lo que hayamos leído, o traten de recordar, o revisen las notas, o vean las clases si es necesario, ¿sí? Ahora, ese es un error tonto, ese es un error sencillo. El del signo lingüístico sí es un error más grave. Ese de ciencia, eso prácticamente ni siquiera lo tuve tanto en cuenta. Ahora, es evidente que algunos no saben qué es un ícono. Yo quiero que alguien me diga qué es la Cruz Roja. ¿Qué es la Cruz Roja? Una corporación Un internacional. símbolo. Muy bien. Y el signo de la cruz es un ícono o un símbolo. Es un símbolo porque está simbolizando a esa Es corporación. un símbolo. Claro, y hubo gente que me puso, es un ícono. Yo no sé si será que esa gente ve cruces rojas caminando por la calle, y lo estoy diciendo de manera de chiste, pero es la verdad. Si ven una cruz roja caminando por la calle para ayudar a otra persona, porque es la única manera en la que yo creo que eso puede ser un ícono. Entonces, la imagen, el signito aquí, vamos a buscarlo en el examen. Ábrete, por favor. Preguntas. Entonces, de esa manera, esto sería un icono. La foto de la Cruz Roja que vemos caminando por la calle
que va a ayudar a la gente. Es la única manera en la que yo vea que la gente diga que eso es un icono. Hombre, que me hayan puesto en la pregunta, porque era esta pregunta, la del tipo que el terremoto, que me hayan puesto, es símbolo. Bueno, está bien, es símbolo. En ese contexto es más índice, pero es símbolo, está bien. Los que me pusieron es índice y no me dijeron que era símbolo. También está bien porque yo pregunté en ese contexto y no se dieron cuenta que también es un símbolo. Pero los que me dijeron que era un icono, yo no sé, ¿eso es un icono de qué? O sea, a mí me llama un poco la atención porque yo me quedo como que, oye, pero esta gente ha visto cruces rojas caminando por la calle. Tengo la impresión de que no tienen claro que es un icono. Quiero que no vean lo que estoy diciendo como un regaño. Lo que quiero que vean es el hecho de que hay que estudiar. No es una materia simple. Hay que estudiar. Y no es que vayan perdiendo el parcial, porque hasta ahora donde he revisado, no he terminado, las notas no van tan mal. Pero en parte no van tan mal porque había muchas preguntas de falso verdadero, de selección a la opción múltiple, y esas preguntas ayudan. Pero si me hubiese puesto a hacer pura pregunta teórica, yo no sé en qué hubiera terminado esto. Hay gente que dice que la palabra puede ser verbal y no verbal, que una palabra puede ser verbal y no verbal. Las palabras son verbales, hacen parte del idioma. Cuando hicimos su exposición de lenguaje verbal y lenguaje no verbal, que es un tema que voy a abordar hoy para aclarar unas cositas, hombre, dijimos que las lenguas hacen parte del lenguaje verbal. Díganme cuando una palabra no sea verbal. Me acuerdo que la pregunta decía, ¿las palabras son verbales o verbales y no verbales? Y mucha gente marcó verbales y no verbales. ¿Cuándo una palabra no está relacionada con la lengua de una persona? Ahora, no sé si será que no entienden que es verbal. ¿Qué entienden ustedes por verbal? De pronto ahí es donde está el detalle. Díganmelo sin problema. Profesor, yo por verbal entiendo esto. De pronto es que ellos están creyendo de que verbal es solamente cuando se habla. Eso pensé. Eso justamente pensé, Ruperto. Yo dije, de pronto es que la gente cree que verbal es nada más cuando se habla. Dime, Juan Sebastián. De pronto imaginan que la palabra verbal lo que se habla y la palabra en representación gráfica. Por ejemplo, no sé, cuando vemos un logotipo con una palabra escrita, no sé, Claro, a lo mejor es... como ver la palabra aquí grabando, por ejemplo. No sé la verdad qué pasó ahí. No sé la verdad qué pasó ahí. Me llama un poco la atención que está hablando Juan Sebastián y Ruperto y a los demás no les escucho. Si quiera aclarar o si qué, ¿sí? Entonces, eso me llama un poco la atención. No sé qué entendieron por verbal. Ahora, hicieron una exposición que de las que he revisado, creo que a solamente una exposición le puse menos de 4. Yo pensé que lo tenían claro. Verbal es todo lo que uno dice con su lengua. Lo puedes decir escrito o lo puedes decir oralmente. Pero eso es verbal. Entonces, no hay palabras que no sean verbales. No, eso no existe. Creo que fue una de las cosas que también se mencionó previo en la clase. Y yo pensé que era una pregunta fácil. Esas son de las preguntas que uno pone esperando que todo el mundo la pase. Y quiero aclarar algo. La mayoría la pasó. De 54 más o menos, la pasaron como 40. Pero no entiendo cómo hubo unos 14 que la perdieron. ¿Sí? Por la cascarita que se resbalaron, profe. Pero no deberías resbalarte. O sea, si tú, eso es como una cáscara de guineo de este tamaño que está en la mitad del piso. Oye, si no la ves tan mal, una cosa es una cascarita chiquita, como la pregunta del lobo, esa sí tenía cascaritas y se resbalaron, y yo entiendo por qué se resbalaron, pero esa tenía cascaritas pequeñitas. Hay una que tenía, esa que tú dices era una cáscara de este tamaño. Dime, Dime, Juan, ¿ibas a decir algo? Profe, yo iba a decir que eso, o sea, se veía muy tramposa esa pregunta. Yo no recuerdo qué respondí, pero creo que no respondí verbal, sino verbal y no verbal, pero fue más que todo porque dije, no creo que el profesor vaya a poner una pregunta tan boba. Y yo dije, puede que se esté refiriendo... A mí me pasó lo mismo, a mí en esa pregunta me pasó lo mismo, y aunque yo sé que las palabras son verbales, yo la pensé. Claro, exacto. Yo no sé qué contesté, pero yo la pensé. Y hubo otra pregunta, creo que al final, que ahí sí me puso como que yo dije, ya me la tiré. Al final, preguntas bobas, pero que ponen a pensar. Pero exacto. mi duda es, si uno ve una pregunta boba y lo pone a pensar, porque cuando dice, yo estoy seguro que es verbal, pero ¿por qué habrá puesto esto? Porque no te vas por lo que tú estás seguro. Profe, porque uno ve muchas cosas, uno ve también la representación gráfica de las palabras, la asociación que uno tiene de una palabra en la mente. Así veas todo eso es verbal, porque todo eso hace parte de una lengua. Ahora, no sé por qué insisten que la semiótica es una ciencia, ya eso lo dije.
Dicen cosas como que Saussure inventó la semiótica para estudiar los signos lingüísticos, ya eso también lo dicen. Lo peor es que dicen eso, inventó la semiótica, como si los científicos fueran personas que dicen, uy, me quiero inventar una ciencia que se llame bisagrismo, ciencia que estudia las bisagras. Oye, no se inventan las ciencias. Y lo otro fue que él no propuso la semiótica, sino la semiología. Pero esos son detalles, ¿sí? Ahora, no tienen claro que es un objeto, y esta sí se me hizo un poco complicada, no tienen claro que es un objeto dentro de la teada de Peirce. Por ejemplo, dicen que la señal es un objeto. Sobre eso voy a ir al final. Y hay gente que dice que el interpretante es prohibido al paso, se va con lo mismo. Que el lenguaje verbal, según tu posición, son lenguas, me gustaría saber cómo es. No sé qué quise decir con esto. La pregunta del lobo, a mí me llama un poco la atención. Revisando las exposiciones, ¿quiénes tienen la capacidad de producir lenguaje verbal? Las personas. ¿Y los animales? ¿Tú qué crees? ¿Sí o no? Verbal no, porque ellos no hablan. Muy bien. Dicho eso, exacto, porque lo verbal va relacionado no con la boca, sino con las palabras. Dicho eso, y de pronto entiendo que fue cascarita, si lo quieren ver de esa manera, ¿dónde está mi preguntita del lobo, que fue de las que más me gustó hacer? Fuck. Sorry. Eso sí, las palabras. Yo en esa pregunta dudé si esa pregunta era real o no, porque dice que el lobo maulla, y el lobo no maulla, el lobo aúlla. Entonces, whatever, un error mío de transcripción, lo siento, o sea, tampoco, pero bueno, whatever. Estoy perdido en el bosque y escucho el maullido de un lobo, o aullido de un lobo, ni siquiera sé cómo se escribe aullido, creo que me imagino que sin la M. Escucho el aullido de un lobo. Escucho el aullido de un lobo. Para mí esto sería un signo. ¿De qué tipo? Escoge mejor opción. Signo natural, claro, es un signo natural, lo está haciendo un animal. Signo índice, que estoy en peligro, claro, si estoy solo perdido en el bosque me va a mamar el lobo. Signo verbal, porque un signo verbal si esa no es una lengua. Ahora, yo dije, bueno, de pronto se confunden con lo de signo verbal, pero vamos a ponerle una segunda que sea aclaratoria. También es el símbolo de un lobo. No. El maullido puede ser un símbolo de un lobo, por ejemplo, cuando uno está jugando y uno dice, ¿cómo hace el lobo? Y alguien aúlla. ¿Sí? Pero en ese contexto, el lobo no lo está utilizando como símbolo. Él no dice, voy a mostrar mi símbolo. Él no lo hace así. El lobo ni conciencia tiene. No es un símbolo, no es un símbolo de lobo. Ahora, digamos que se equivocaron en esa porque, ajá, pero si la respuesta estaba abajo, ¿por qué no mirar más abajo? Es un signo cuyo canal es acústico, definitivamente, es artificial, no es artificial, así que esa no era la respuesta. Es un signo índice de que estoy en peligro y no sé qué más decía. A lo que voy y a lo que quiero concientizar es, el aullido no es verbal, solo es verbal cuando nosotros lo imitamos. Si yo digo, el lobo hace ahí es verbal porque yo lo estoy convirtiendo en una parte de mi lengua. Pero cuando el lobo lo hace, no es verbal. Sin embargo, sí debo aceptar que esa tenía cascarita. Y de hecho, por eso en esa, los que respondieron esta, no les puse el 25 que vale la pregunta, pero les puse como 10, porque atinaron en dos cosas, ¿no? Si es natural y si es índice. Y así hice con a los que atinaron la respuesta que era esta, es un signo índice que indica que estoy en peligro, es un signo no verbal, es un signo acústico, eso sí tuvieron su 25, pero no la puse tan mal. Ahora, esta. Aquí, ¿quién me dice cuál es el representante? Yo dije, quiero que me digan, eso es una señal de tránsito, prohibido cruzar. ¿Cuál es el representante? Lo que indica la señal, lo que indica que no se puede cruzar. Se puede pasar por ahí. Ese es el representante. Vamos a mirar una cosa. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una bandera, ¿no? Símbolo patrio. Símbolo. Patrio no. Patrio no, porque esto no es un...
pero es un símbolo. ¿Cuál es esto a qué hace alusión? Una ciudad. ¿Qué ciudad? A un país. A A un Cartagena, país. Cartagena. Cartagena, porque la A un Barranquilla país. Cartagena. Sí, Barranquilla tiene la misma porque Barranquilla se copió. Realmente la original es cartagenera. Eso es Cartagena, ¿no? Ahora yo pregunto, ¿la bandera es el objeto o el representante? El representante, ¿Cuál sería el objeto? Cartagena. Muy bien. El objeto es aquello a lo que el representante hace referencia. Esto haría referencia a Cartagena. ¿El representante cuál es entonces? Cartagena. La No, bandera. la bandera. El objeto, el representante es la bandera. Ok. El objeto es a lo que ella hace referencia. ¿Sí está claro? Si vemos símbolo de Apple. Si nosotros vemos esta manzanita, ¿a qué hace referencia eso? A la marca de un tipo de computadoras, que se llama ¿cómo? Mac. Sí. Bueno, a la compañía Apple, ¿no? A la compañía Apple. Mac es el tipo de computadora. Vale. ¿Cuál es, en este caso, cuál es el representante y cuál es el objeto? El representante El es la objeto compañía. es la marca, la compañía, y el objeto vendría siendo el dibujito. O sea, no me ¿Eso es cierto? ¿Eso que acaba de decir Valeria es cierto o es falso? Falso. Eso es falso porque el representante es el dibujito ese que el representante lo que El representa representante es vendría siendo la tecnología de Apple. Exacto, yo dije. No, Yo el dije representante, la empresa. el Otra vez, representante vamos a escuchar a vendría Valeria. siendo el símbolo, el logo ese que está ahí de Apple. Y el objeto Y el- sería Apple como El tal. objeto, por como tal, la empresa. Yo dije eso, lo dije al revés, no miento, dije. Lo Lo dije dijo al el revés. dibujito. Yo dije, el dibujito ese vendría siendo, o sea, yo dije primero fue lo de la Lo dije al empresa, la revés, marca Valeria. Apple vendría siendo el objeto. Valeria, yo te escuché. Sí, No, vale, lo dice al revés. es así, el representante es el dibujito, la marca Apple, y el objeto es la empresa Apple. Menos Así mal que es. la clase está grabada, Valeria. Marica, no sé por qué lo dije al revés, tengo que estar ahí. Dicho eso, Verdad. el objeto, y quiero que eso quede claro, el objeto no es una cosa material que uno pueda tocar. El objeto es simplemente algo de la realidad. La libertad no es un objeto que uno pueda tocar, pero en semiótica la consideramos un objeto, ¿sí? Ojo, el golpe no fue para que se callaran, por si acaso, no vayan a creer que lo hice por eso. Si yo digo símbolo de libertad, esta muñequita que hemos mencionado, ¿qué me salió? Ah, no, mentira, no es de libertad, vamos a poner de justicia, que es el que siempre me sale, que es el que más me gusta. Esta muñequita es el representante de una cosa de la realidad, que es la justicia, ¿no? Que no la podemos tocar, no es un objeto tangible, pero digamos que es un fenómeno de la realidad. Entonces, pero profe, o sea, yo Dime. creería que no es la muñequita, sino la balanza, las dos Whatever. O sea, todo junto es el símbolo. Eso no es el punto. No discutamos, eso no es el punto. Sí es cierto, tú tienes razón, lo más importante es la balanza porque mantiene el equilibrio. Tienes toda la razón. Pero no estamos analizando la muñequita. Lo que quiero que vean es cuál es el representante y cuál es el objeto. El objeto es la libertad, así no lo podamos tocar. Cualquiera diría, no, profesor, el objeto es la muñequita porque es el objeto que yo puedo poner en mi mesita. No sé de qué estás hablando, eso que estás hablando no es semiótica. Lo que estás hablando es de decoración de tu casa. El objeto es la libertad y el representante es la muñequita que representa esa realidad que queremos ver. ¿Sí está claro? Dicho eso... El interpretante sería ¿qué sería el interpretante entonces? El interpretante sería la lectura que haces tú. Por ejemplo, el interpretante en este caso sería, yo veo la imagen y digo, ah, ok, me están indicando que esto es libertad. Que ahí queda un consultorio jurídico. Por ejemplo, exacto. Sí, porque uno tiene, obviamente cuando uno los ve así aquí en la clase se ven como aislados, pero siempre uno los ve en un contexto que hay que dar un consultorio jurídico.
Si ven el símbolo de medicina, por ejemplo, depende de dónde lo vean. Si lo ven en la bata de un tipo, dicen, ah, eso me está indicando, eso es medicina, este es un símbolo que representa la medicina, que es una ciencia, y en la bata del médico es, él es una persona que sabe de medicina, él es un médico. Depende de dónde lo vean. Si lo vemos en un recetario, dame un segundo, si lo vemos en un recetario me está indicando que eso sería una fórmula médica. Si lo vemos así en la fachada, como el ejemplo que nos puso Ruperto, nos está indicando que el interpretante puede variar dependiendo de la situación. Ahí tienen como vía libre de interpretarlo si ustedes se inventan la situación, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profe. Cuando se titula objeto, dejaríamos de verlo como objeto de útil, utensilio, a objeto de objetivo. Exacto, exacto. Eso hay que tenerlo claro y debería estar claro hace rato. Por cierto, se llama objeto, no objetivo, porque mucha gente puso, el objetivo es este. No sé, quizás se confundieron y creyeron que estaban en anteproyecto. No, yo no puse eso. No, pero yo digo, porque hubo gente que lo puso. Dicho eso, cuando uno ve esta imagen, ¿cuál es el objeto? La prohibición. No pasar, no pasar, prohibido pasar. Obviamente no es como un objeto de la realidad. Prohibido el paso. Orden. Prohibido el paso como una orden, ¿no? Solo personal autorizado. Eso debería estar acompañado de un letrero que dijera solo personal autorizado, porque si no, no se entiende así. Pero depende. Obviamente, si estamos en un centro comercial y vemos eso, sí, ahí significa básicamente no pasar. Prohibido el paso. No cruzar si está en una calle, ¿sí? ¿Cuál es el representante? La figura, el dibujito, el símbolo. muñequito de la persona con la señal como tal. Exacto. Hubo un montón de gente, pero un montón que puso cosas como esta. El objeto es la señal de tránsito. Y el representante es la señal. Yo quisiera que alguien me explicara la diferencia entre uno y otro. No sé, la diferencia entre la señal de tránsito y la señal. No sé, no tengo idea qué me están diciendo. No, la verdad no. Y hubo un montón de gente que hizo eso. No sé si Profe, es que a veces buscan ejemplos en internet y se enredan y se confunden más, porque hay una cantidad de cosas en internet que, mejor dicho. Lea. Profe, la verdad, yo creo que no fue también más o menos, porque yo me enredé. Yo no, o sea, lo vi, o sea, sí lo estaba más o menos entendiendo de esa manera, pero no lo... No me crean a mí. No me crean a mí, créanle al libro, lean. Hubo gente que entonces dijo, hubo gente que estuvo un poquito más acertada, y ahora vamos con el representante, y pusieron cosas como, el objeto es no cruzar, el representante es la señal, y el interpretante es que no se puede cruzar. Y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre el interpretante y el objeto? Pero esa gente estuvo más o menos atinada. De pronto lo que hicieron fue que no construyeron el interpretante de la mejor manera. Pero estuvo bastante atinada. Deberían como aterrizar ese interpretante y decir, el interpretante es que esa señal, si yo la veo, me dice a mí que por ese pedazo no puedo cruzar. O sea, como volverlo un poquito más de la realidad. No dejarlo solamente en no cruzar, sino convertirlo como en una situación real. Pero eso no está mal. Yo entiendo que para esa gente el objeto y el interpretante, o sea, yo entiendo que al final son muy parecidos a veces y por eso no es la diferencia. Pero el que me dijo que el objeto era la señal, simplemente no entendió o no ha entendido todavía en la triada de Peirce cuál es el objeto. Mi duda es si el problema fue que no estudiaron o qué, porque, o sea, creo que hay partes en las que, hola Juanma, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿me abrazo? Porque van las fiestas de... ¿Por qué no estoy en la fiesta? Porque estoy dando clases. Y esto quiere pasar para ver cómo está celoso con zapatos. Pero ahorita, ahora estoy dando clases, sí, por favor, toma, chao. ¿Cómo le llama eso? ¡Ay, qué lindo! Puedo ser lindo en este momento, pero no cuando voy a rajar a la gente. Ah, bueno, están hablando del niño, claro, no de mí, lo entiendo. Mira, estoy en clase. No, usted no.
¿Ah? Porque esto no es de Isaías, esto es mío, esto es mi tijera. Chao, ¿Vecino de Juan. usted? No, es un vecino amigo mío. Tiene 3 años. Esto es un muñequito, te lo voy a regalar. Te lo voy a pegar aquí y se lo vas y se lo muestras a Cindy, ¿oíste? Muéstraselo, ¿ves? Corre. Ok, ya se la ya se fue. Bien. Ese es mi sombrero. ¿Te lo quieres poner? Dame un segundo. Ven, muéstraselo así. Mira, así, te lo voy a poner. O nos fuimos a un corte comercial. Ya regresamos. ¡Qué lindo! Anticonceptivos. Eso es un sombrerito, ¿ves? Chao. Dios mío. Chao, Juanma. Bueno, ya, te voy a ignorar. Bien, continúo. Sí, ya estaba en la puerta, ya con el muñequito que le regalé cuando vio el sombrero de colores que me puso el otro día y también se lo quiso poner. Chao, Juanma. Bien, continúo. Sí, ese tambor, pero no puedes tocar el tambor ahora porque estoy en clase. Chao, Juanma. Sí, chao. Chao, chao. Ahora sí, ya se fue. Ay, oye. Bien, de lo que veníamos diciendo, yo creo que pues tienen que estudiar. O sea, yo creo que habían cosas complicadas, tienen que estudiar. Y ojo, no he leído todas las definiciones, vaya Dios a saber que me voy a encontrar en algunas definiciones, ¿no? Hay que repasar, no creo que sea una materia fácil, hay que repasar. Yo sé que de pronto muchos estarán en una tónica más de, no, yo quiero ser un productor y ya yo me siento productor y voy a ser famoso, pero sería bastante lastimoso que alguien les preguntara algún día, hablando de signos, y que ustedes se quedaran absortos sin saber cómo. Me gustaron mucho los iconos que utilizaste para esto y que ustedes se queden gringos. Parece mentira, parece que esta materia no sirviera para nada. En el fondo yo creo que sí tiene algún tipo de utilidad, porque también en el fondo los ayuda a ustedes a pensar cómo representar cínicamente cuando ustedes hagan sus producciones, sus películas, lo que sea la gana que les vaya a dar a hacer. Entonces, ojo con eso, porque tienen que estudiar. Y el problema es de estudiar. El examen tenía cascaritas, lo entiendo, pero cuando se trata de preguntas de respuesta amplia, no debería haber mayor duda. Y yo encontré muchas cosas raras, En esa de la señal de tránsito, hubo como 20 personas que escribieron lo mismo. ¿Sí? Profe, y en la de lucha con dolor de barriga, no he encontrado nada raro. Lo que pasa es que esa se revisaba sola, creo. No me acuerdo si se revisaba sola o no. Las que se revisaban solas yo no les presté mucha atención, pero no estoy seguro. O no la he revisado. No, esa tocaba escribir. Bueno, no sé qué pusieron ahí, pero ¿cuál es su relación según el objeto? Esa creo que estaba fácil. Esa no la he visto. Esa es de las que me hace falta por ver. La de Coca-Cola, bueno, aquí eran varias opciones. La de Coca-Cola, está bien. Aquí habían varias opciones, no había que señalar solo una. De hecho, se podían señalar 4. Hubo gente, los 4 primeros estudiantes que le hicieron, solo señalaron una opción, pero era porque en ese momento el examen estaba hecho para señalar una opción. Yo a ellos les valí lo que me respondieron. Si me respondieron una opción y esa opción estaba buena, perfecto. Si de las 8 que había me respondieron una y esa estaba mala, bailas. A los demás sí les evalué según lo que respondieron. Pero la de Coca-Cola eran varias opciones. ¿Qué es? ¿Es un signo verbal y no verbal? Claro, es un signo verbal, es una palabra Coca-Cola y es no verbal a la vez porque toda esta simbología, todo este trazo, que es una cosa histórica, esto lleva añales, ya tiene un carácter simbólico no verbal. Ya uno ve ese tipo de letra. No sé si les haya pasado que a veces ven otras palabras escritas con este mismo estilo de letra. Hay un graffiti clásico que dice que Coca-Cola, y uno lo ve y uno lo primero que ve dice, Coca-Cola, y luego uno lo ve y dice, no, dice Coca-Cola. Y hay veces que hay otras palabras que han escrito así, con este mismo trazo, el mismo color, y uno hasta las confunde con Coca-Cola porque están escritas de otra manera. Entonces sí, es un signo verbal y no verbal a la vez. ¿Es símbolo y ícono? No, no tiene nada de icónico. Es solo un símbolo y un símbolo. Ya, eso no tiene nada de icónico. Es una palabra y el trazo también representa Coca-Cola rojo. Con decirles que la Coca-Cola es negra y este trazo es rojo.
O sea, que ni siquiera se parecen en el color. Sí, eso es un perrito. Sí, ves a jugar. Sí, llévatelo, chao. Es un índice y signo natural, eso casi me lo respondió. Es un signo cuyo canal es acústico, claro que no, esto es visual. Es un signo verbal y solo verbal, no. De hecho, está contradiciendo lo de arriba, es verbal y no verbal por el tipo de letra, no. Es artificial, claro. Es un signo más específico, sí, porque esto fue creado exclusivamente para la Coca-Cola. Creo que en lo más específico y lo menos específico, aún ahí quizás no lo tienen tan claro. Profe, pero es que ahí se hablaba, bueno, ahí me confundo porque, bueno, ahí solamente usted hablaba de la palabra de Coca-Cola o de la Coca-Cola como tal, porque cuando usted explicó lo específico y no específico, hizo aclaración de que por lo menos utilizó el mismo ejemplo de la Coca-Cola y hablaba de que la Coca-Cola es, o sea, está vuelta actualmente un signo menos específico porque cuando lo hicieron no lo hicieron como una gaseosa, sino como un jarabe o una bebida. Sí, exacto. Y que ahora la palabra Coca-Cola representa todas las gaseosas del mundo. ¿Sí? Profe, se le va a apagar el computador. Bueno, déme un segundo lo que me va a cargar. Dame un segundo, Juan. ¿De cargar cuándo? ¿Cómo? Es un hueco. Sí, volví. Hola. Profe, ahora sí. Profe, aló, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, aló, hola. Profe, bueno, yo manejo muy bien el término de índice y de símbolo. No es que tenga dudas en cuanto al signo, pero sí me gustaría que me diera otra definición. Y yo sé que a estas alturas del partido... ¿De qué? ¿Una definición de qué? Icono. De icono. ¿Algún ejemplo? Bueno, con eso voy ahora, creo que es el más fácil de todos, realmente creo que es el más fácil de todos, pero primero le voy a responder a Ruperto. Ruperto, sí, tienes razón, podían pensar que era menos específico, pero cuando yo hablé de eso en la clase, y eso voy a tenerlo en cuenta, por cierto, me refería, porque pudo ser confuso, ojalá hubiera utilizado mejor el de Pepsi, hubiera sido mejor. Yo me refería al hecho de que mucha gente dice, quiero Coca-Cola, pero realmente no quieren una Coca-Cola sin un tipo de gaseosa. O sea, ya la palabra Coca-Cola se utiliza muchas veces para hablar de gaseosa, como cuando se dice Maggi, por ejemplo, que dicen, cómprame una Maggi, pero en el fondo tu mamá no se va a enojar si le llevas un trizazón o otra cosa, sino que era un condimento o un colgate, y no se van a enojar si llevan qué sé yo, un Mentadempe, bueno, ese es más caro, pero si llevan no sé, otra marca que no sea Colgate, que fíjense que ni siquiera se me ocurre ninguna otra marca que no sea Colgate porque ese nombre se ha generalizado. Crest, por ejemplo. Entonces sí. Pero en este caso, quizá no había que dejar volar tanto la mente, sino que había que pensar solamente en la Coca-Cola. Entiendo que en algunos casos quizá les dejó volar la mente y quizá de pronto cuando Ruperto lo vio dijo, ¿será que lo está poniendo para señalar gaseosa o lo estará poniendo para señalar nada más la Coca-Cola? Entiendo que la mente le puede tanto. Pero sí entiendo, si ahora que estás diciendo eso, pues sí entiendo que quizás no les pareció tan más específico, dada la clase en la que hablamos de que Coca-Cola ya era una palabra que se utilizaba para hablar de gaseosa y no tanto de Coca-Cola específicamente hablando. ¿Sí? Ahora, Juan Sebastián, un icono es la representación de algo. Odio esa canción. Un icono es la representación de algo. ¿Por qué no escribí? Hola, ¿me oyen?
Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Profe, ¿está ahí? Yo no lo escucho. Profe. Debe estar hablando solo. Debe estar diciendo mi respuesta hablando solo. Hola. Y que esa es la hermanita de tu cuñada, de la que salimos en noviembre. Hola. Mafe. Fíjate, Mafe. Hola. Oli, profe, y Hola, ahora profe, hola. Bueno, disculpen lo Ya se atropellado de la oye. clase. Técnicamente es la clase más atropellada que he tenido en toda mi vida. Ha pasado de todo, se ha ido la señal, llega un niño y nos molesta. Tengo que cambiarme de habitación, hay fiesta. Es súper atropellada la clase. Pero ahora sí voy a tratar de responderla a Juan. Juan, decía que el icono es la representación de algo. Es decir, es el uso de la figura o parte de esta de algo. Una estatua de una persona, qué sé yo, vamos a poner estatua del Yoe en Barranquilla, es un icono del Yoe, representa la figura del Yoe, ¿sí? Eso es un icono. Ese no es el Yoe, esa es una representación del Yoe. El Yoe es un tipo que vivió, que se murió, que lo enterraron y que ya debe estar hecho chicha. Eso es una representación del Yoe. Esto es un icono. Las manos del Parque de los Enamorados en Barranquilla, que en el taller mucha gente dijo que era un símbolo y que yo dije, pues sí, esas manos representan enamoramiento, se los acepté. Pero en sí, esas manos son un icono de manos, representan manos, ¿sí? Básicamente, en este caso, unidas en una señal muy romántica. Una foto, vamos a suponer que él se llama Juan y ella se llama Lucía y les tomaron esta foto. Esta foto sería un icono de Juan y de Lucía. Ellos no son Juan y Lucía, porque posiblemente Juan y Lucía estén en su casa tomándose un té, o qué sé yo, o viendo televisión, en una fiesta, o tomando vino, no sé. Esto es solo una representación de ellos, es un icono de ellos. La foto tuya con tono gris que tienes aquí en Meet es una representación de ti. Esos son los iconos. Profe, dime, Roberto. y cuando yo digo de que una persona es representación de algo, también sería un icono. Por ejemplo, cuando se dice que Paris Hilton es el icono, es representante pues, de la moda. ¿Eso sería un icono? Ajá. Hay una frase, una de las preguntas. Que Freddie Mercury es el icono pues, del rock. Madonna es el icono, es más popular esta frase, Madonna, no me acuerdo si Madonna es con doble N, es el icono del pop. Ahora yo voy a hacer una pregunta, y eso lo dice mucha gente, Madonna es el icono del pop. Si una estatua del Joe es un icono del Joe, podemos decir que Madonna es el icono del pop, si tenemos en cuenta que ser icono es la representación como la figura de algo, una persona y la coges y la conviertes en otra cosa y es eso, podríamos decir que Madonna es el icono del pop. Te devuelvo la pregunta, Rupert, ¿tú qué crees? Yo creería que sí, porque ella representa ese género musical, que no lo podemos tocar, pero sí lo escuchamos. Pero para ser un icono, para Madonna ser un icono del pop, tendría que ser porque su figura es igual a la figura del pop, ¿no te parece?
Bueno, sí, pero como el pop no tiene figura, entonces... ¡Bingo! Sí, esa es una frase, es un mal uso, bueno, no digamos que es un mal uso, es un uso convencional y popular de la palabra ícono, pero desde el punto de vista semiótico, Madonna no es el ícono del pop. Madonna sería un ¿qué? Sería un ¿qué? ¿Qué creen ustedes? Un símbolo del pop. Porque Madonna no es el pop en sí misma, ya no es el pop, pero es una figura de pop. Del género. O Sí, sea es que una para ser ícono tiene que ser gráfico, profe. Exacto, tiene que ser una representación. O sonora, si yo hago esto como, llama el perro, wow, 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 y yo hago el ladrido, estoy imitando el ladrido, es sonoro, estoy imitando, ¿sí? Tendría que ser gráfico, sonoro, quizá gustativo, por ejemplo, lo que se hace mucho con la soya. Por ejemplo, cuando la gente prepara soya y la guisa de una manera y tú te la comes y dices, está buenísima esta carne molida, y luego te dicen, no, es soya. Porque utilizaron todos los ingredientes y todos los materiales para que la soya supiera a carne. Eso podríamos decir que es un icono de la carne, una representación de la carne. O estos muchos productos que venden, que son procesados, veganos, que tienen el sabor de otros productos, pero que realmente no lo son, serían iconos de esos productos. Respecto a la pregunta de Ruperto, es difícil considerar que Madonna sea un icono del pop o que Paris Hilton sea un icono de la moda, porque para ser un icono de la moda tiene que ser porque te pareces a la moda. Y Paris Hilton no se parece a la moda, es una mujer que está a la moda. Sería más un símbolo de la moda, ¿sí? O sea, una persona a la que se le atribuyen por convencionalismos características de una expresión artística como lo es la moda, ¿sí? Ojo con eso, es buena la pregunta, es una pregunta. O sea, literal, el icono tiene una vinculación gráfica. Física, exacto, sí, tiene una vinculación física, por decirlo de alguna manera. No gráfica, porque entonces en el aullido no sería gráfico, pero sí física, hay una vinculación física. Una huella, por ejemplo, todos sabemos que una huella es un índice, eso lo hemos dicho, es un índice de que alguien pasó por ahí. Pero en el fondo, esa huella en la arena no es solo un índice de que alguien pasó, sino también una figura gráfica del pie de una persona. No diríamos aquí que la huella es la representación de una persona que se metió al mar. No, solo diríamos la huella es un icono de un pie. Es el índice de que alguien pasó por ahí y es el icono de un pie. ¿Sí está claro? Ok. Entonces, los iconos tienen que estar debe haber una conexión física. Hay una conexión física con eso. Los crucifijos que de repente la gente utiliza de collares y todo esto son iconos, son símbolos, porque es una cruz. Pero también es un icono porque representa esa cruz en la que murió Jesucristo, según dicen. ¿Sí? Esto debería ser tema viejo. Pero también no podría ser un símbolo, profe, porque simboliza una religión, una cultura, Claro. creencia. Claro. Sí, eso dije. O sea, es un símbolo de una religión y también es un icono de la cruz en la que murió Jesucristo, claro. E incluso si tú la tienes puesta, también sería posiblemente, quién sabe, un índice de que tú eres una persona católica, no cristiana, católica. Digo posiblemente porque hay veces que la gente se clava cruces nada más por moda, ¿no? Pero también podría ser un índice incluso. Pero es un ícono porque es la figura del mismo Jesucristo, ¿no? Principalmente es un símbolo, pero dependiendo del contexto puede ser un ícono o un índice. Bien, yo creo que esto debemos dejarlo hasta aquí. Me he gastado 1 hora, además de los 10 minutos que me gasté con Juanma y todo lo demás. Entonces, no sé si tengan dudas sobre esto, pero esto debería estar claro. Esto es tema viejo. ¿Ninguna duda? Ok. Bueno, voy a comenzar a hablar de su exposición. Las exposiciones estuvieron bien, pero yo quisiera retomar algunas cositas. Este es mi material, como quien dice, el que yo tenía preparado ya desde hace mucho. De hecho, él hizo unos cambios, pero este es material del semestre pasado, porque básicamente yo esta clase no la pensaba dar, sino que ustedes hicieron la exposición, pero dije, voy a retomarlo para recordar unas cositas, ¿sí? Entonces vamos a cambiar de tema, dejemos el examen a un lado y vamos con esto. Dentro del material que yo les mandé para exposición, se hablaba de sistemas semióticos, lenguaje verbal y lenguaje no verbal.
Hay tres maneras de entender el lenguaje, eso ustedes lo vieron. Lenguaje total, que es cuando tenemos en cuenta lo verbal y lo no verbal, y a veces cuando hablamos de lenguaje en el sentido verbal y a veces cuando hablamos en el sentido no verbal. ¿Cómo se establece esa diferencia? Las tres definiciones son válidas, las tres. Solo depende de cuándo estamos hablando. Yo soy lingüista. Y cuando yo hablo con compañeros lingüistas y amigos lingüistas, posiblemente cuando yo le digo, por ejemplo, a mi amigo Hugo, le digo, es que Hugo, es que el lenguaje, tú sabes que es mutable. En ese caso, la palabra lenguaje, como yo soy lingüista y él es lingüista, y estamos hablando de lenguaje verbal, se va a entender que es lenguaje verbal, ¿sí? Ahora, si yo soy semiótico y me dedico a la semiótica y estoy hablando con un semiótico y le quiero decir, quiero hacer unos estudios, quiero hacer estudios sobre el lenguaje en los jóvenes de cuarto, posiblemente ahí hay que entender la palabra lenguaje como lenguaje en general, ¿no? Básicamente, porque yo me dedico a la semiótica y quiero mirar quizá las dos cosas, o incluso como lenguaje no verbal. ¿Qué quiero decir con eso? Que la palabra lenguaje tiene tres significados, como ustedes bien lo definen en las exposiciones, y que depende del contexto en el que utilicemos la palabra, es que uno podrá saber si están hablando del total, del verbal o del no verbal. ¿Hay alguna diferencia? No. Lo normal es que la persona con la que estamos hablando nos entienda. En esta clase, quizá sí nos toca diferenciar. De pronto cuando Ruperto viene y participa y dice, profesor, es que usted sabe que el lenguaje, entonces de pronto yo tengo dudas de si él sabe bien y yo le preguntaré, ¿qué lenguaje? Y él me aclarará. Pero ustedes como personas normales, ustedes van a hablar del lenguaje de una manera un poco más, libre, dependiendo de con quién están hablando. Si están hablando con Jorge del lenguaje, posiblemente van a estar hablando del lenguaje cinematográfico o del lenguaje audiovisual. Entonces uno puede pensar en el lenguaje total, sin necesidad de aclarar. El lenguaje total, Jorge, no. ¿Sí? Son como tres palabras, tres formas de decirlo y se adaptarán según con quién está hablando usted en ese momento. ¿Está claro eso? Supongo que sí. Dicho eso, hay una diferencia entre lenguajes y códigos, sí y no. El lenguaje y código van de la mano. Podemos decir muchas veces que un lenguaje es un código. Pero cuando hablamos de código, hablamos de cómo se organiza ese lenguaje. ¿Sí? Por ejemplo, lenguaje verbal. Son todas las formas que tenemos de comunicarnos en diferentes lenguas. Si yo hablo en inglés, I want you to know whatever, eso será una lengua. Si yo hablo en francés, que es que tú bla, 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 eso será otra lengua. Si yo hablo en italiano, yo parlo italiano, eso será otra lengua. Si yo hablo en español, hola, ¿cómo están? Eso será otra lengua. Todos esos son lenguajes. Todos esos son lenguajes. Todo eso es lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje es ese? Lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje es? Esas lenguas, ¿qué tipo de lenguaje son? Lenguaje verbal. Verbal, muy bien. Quiero aclarar que en la clase no es solamente con Ruperto y con Juan Sebastián. No sé quién respondió ahora, pero creo que fue Ruperto. Así que quiero aclarar que no solamente con ellos dos. No, esos son lenguajes verbales. ¿Ah? Yo, profe Eric. Ah, muy bien, Eric. Bueno, otra persona que habla, me parece muy bien. Esos son lenguajes verbales. Ahora, ¿cómo se estructura cada uno? Eso es código. Voy a ser más claro.
El lenguaje verbal son todas las formas que tenemos de utilizar la lengua con diferentes idiomas. Todos estos son lenguaje verbal, pero aunque todos sean lenguaje verbal, todos son códigos diferentes. ¿Por qué? Porque todos se organizan de una manera diferente, todos tienen diferentes estructuras, todos tienen diferentes formas. ¿Sí está claro? Sí, señor. Entonces, en ese sentido, tenemos dos lenguajes. Nada más tenemos dos lenguajes. Tenemos lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Disculpen el escándalo. Tenemos solamente dos lenguajes, lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Ahora, cómo se divida y qué se estudia en cada cosa serán códigos. Por eso, cuando leyeron de Giraud, por ejemplo, Giraud hablaba de códigos. ¿Están escuchando mucho ruido? ¿O no? Se No, escucha profe, bastante. sigue. Se escucha, pero Que usted viene el usted se ruidito, escucha bien. Ok. Esperemos que se callen, que terminen pronto. Ya, se acabó. Por eso, Giraud nos habla de códigos. Él nos dice, ¿cuáles son los códigos? La moda, los valores, los saludos. Todos esos son códigos. Son códigos que pertenecen al lenguaje no verbal. Si hacemos un mapita, tendría que ser algo como esto. Lenguaje que se divide en verbal y no verbal. Y cada uno de estos se dividirá en diferentes códigos. ¿Sí? Si yo hago un mapita, debería ser algo como esto. Debe haberlo preparado, pero bueno, algo como esto, y esto se une acá, y habrá otros hacia acá, y otros de todos los que salgan del verbal, y otros que salgan del no verbal. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Profe, yo no entiendo. Sí, o sea, en el no verbal estaría también, por ejemplo, todo lo que son los gestos faciales. Exacto. Que en cierta cultura dar la mano es una propuesta de matrimonio, mientras que para la cultura normal es un saludo. Exacto. Ese tipo de cosas estaría en el no verbal, ¿no? Sí, y ese tipo de sistemas, ¿cómo le llamaríamos entonces? ¿Son qué? ¿Ese tipo de sistemas son qué? Lo que acabo de decir, Luis. No verbales, ¿no? Sí, pero ¿cómo le llamamos? ¿Son qué? Son códigos. Ajá. Códigos sociales. Sí, códigos sociales o simplemente códigos. Tomen un segundo. Por ejemplo, aquí tenemos este, podemos sacar otro. Del verbal, por ejemplo, tenemos el, oye, pero ¿qué le pasa a esto hoy? Hoy está todo un desastre. Por ejemplo, si este fuera el mapita, tenemos el lenguaje se divide en dos, verbal y no verbal, y el lenguaje verbal se divide en esos códigos. ¿Cuáles pueden ser esos códigos? Español, otro código, italiano. Sí, esos son los códigos. Ahora, de lo que está diciendo Luis, por ejemplo, también tendríamos nuestros propios códigos. Entonces, por ejemplo, ahí Luis nos hablaba de un código del lenguaje no verbal. Bueno, serían, por ejemplo, los saludos. Exacto. Otro código del lenguaje no verbal. Gestos. Estos. Otro código del lenguaje no verbal. Moda, por ejemplo. El lenguaje de señas podría ser.
El lenguaje de señas es un problema serio porque el lenguaje de señas debería considerarse verbal. Pero exacto, ya se había dicho que era verbal porque es un lenguaje. Sí, exacto. Lo que pasa es que a veces uno lee los textos y los textos dan a entender que no es verbal, pero eso es verbal. Eso debería estar en el lenguaje verbal. Pero ¿qué sí podría estar en el no verbal? El braille, por ejemplo. Ahora, profesor, ¿por qué el braille sí puede estar en el... ¿Por qué el braille sí puede estar en el no verbal? Bueno, porque es que los ciegos no se comunican con braille, ellos se comunican en su lengua. El braille nada más lo necesitan es para escribir, no es que esa sea su lengua. A diferencia de los sordos, que ellos sí necesitan las señas para poderse comunicar, de otra manera no pueden. Entonces, otro código, por ejemplo, el braille. Braille, eso sería otro código. Ahí van a haber muchos códigos, no hay tantos códigos verbales como lenguas hay en el mundo. ¿Cuántos códigos verbales habrá en Colombia? Se supone que hay 66, porque se supone que hay 66 lenguas en Colombia, aunque pueden haber más, ¿sí? Entonces, eso es como para una clasificación para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre lenguaje y código. Códigos son los diferentes tipos de lenguajes que hay de cada uno. Hay lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Y código van a ser los diferentes tipos de lenguaje verbal o no verbal que haya. ¿Quién me da 3 ejemplos de lenguaje verbal? O sea, ¿quién me da 3 ejemplos de código verbal? Inglés, Ajá. español, francés. Exacto. Esos son códigos que pertenecen al lenguaje verbal. ¿Quién me da ejemplo de 3 códigos que pertenezcan al lenguaje no verbal? Aparte de lo que usted dijo. No, de lo que yo dije, no, otros. Las señas que hacen los sordomudos, eso tiene un nombre. Eso acabamos de decir que eso es verbal. Esas no. Eso es verbal. Sonidos. No sé por qué el braille. Eso es lo que te estaba diciendo. Cuando se silban entre personas, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, el silbido sí. ¿Qué otro? Mímicas. Profe, Las la mirada mímicas. también puede ser. La mirada estaría dentro de los gestos, muy bien. Gestos en general, muy bien. Hay un sistema de signos que es el más popular del mundo. Es el más popular. Yo creo que ese es el sistema de signos que todo el mundo conoce. ¿Cuál es? De la mano, el de hola. Señalar. No. Uno más, bueno, De las caras. ese también es muy popular. ¿Cuál otro hay? No. Oye, hay un sistema de signos que es popular en el mundo. Toda persona en el mundo, todos los países utilizan el mismo De sistema. tránsito. De tránsito, muy bien, Fabián. Todos. Por eso que usted con una licencia colombiana, usted puede ir a cualquier parte y allá puede conducir si se lo permiten. Porque a veces hay restricciones, pero las señales serán las mismas. ¿Sí? Respecto a lo que preguntaba Profe, Valerie, los colores también, también pueden ser un sistema de signos. Muy bien. por ejemplo, los del semáforo. Sí, aunque yo estaba pensando más en estas maneras en las que dicen que el verde es esperanza, que el amarillo es tal cosa, como los utilizan para simbolizar a veces. Ahora, respecto a lo que decía Valerie, yo decía que el braille Por es eso no. digo que los colores. Respecto a lo que decía Valerie, que ¿por qué el braille sí lo incluía? Porque es que, Valerie, el braille no es la lengua de los ciegos. Los ciegos tienen su lengua. Ellos solamente necesitan el braille para leer. Pero ellos tienen su lengua, ellos pueden hablar contigo perfectamente. A diferencia de los sordos, que ellos sí necesitan las señas, porque de otra manera no se pueden comunicar. No sé cómo comunicar, sí. ¿Sí? Sí, profe. Dicho eso, ya sabemos entonces que es un lenguaje, cualquier tipo, y los códigos son cómo se organiza un lenguaje. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, también hablaban en la exposición de sistemas y de suprasistemas y de subsistemas, y mencionaban el caso de los semáforos y el caso de las señales de tránsito. Esto es un poquito más complejo, pero es que a veces es muy interesante porque Cindy acaba de decir hace poco, profesor, las miradas. Y le decía, sí, las miradas harían parte de los gestos, pero hay diferentes tipos de mirada, de rabia, de odio, de todo lo demás. De hecho, los emojis se basan mucho en las miradas. A veces en la boca, pero mucho en las miradas.
Entonces, sí, puede haber un sistema de miradas. Sistema de miradas. Un código de miradas, ¿no? Vamos a decirle código de miradas. Ese código de miradas lo podemos llamar, podemos decir, cuando hay un código de miradas, eso es un sistema. Pero por encima de ese código hay un código más grande, porque es que las miradas hacen parte de los gestos. Entonces hay un código de gestos. ¿Sí? Y ese código de gestos ya no va a ser un sistema, sino va a ser un suprasistema. ¿Sí? Dependiendo de cómo relacionemos los signos, o cómo relacionemos los códigos, o cómo relacionemos los sistemas, podemos tener sistemas, suprasistemas y subsistemas. ¿Sí está claro? Subsistema. ¿Sí? Sí. Seguro no creo que esté claro realmente. Bueno, ustedes hicieron una exposición de eso, debería estar, ¿no? Hay suprasistema, hay sistemas y hay subsistemas. Dependiendo, aclaro, dependiendo de qué sea lo que usted está analizando, usted lo puede incluir como un suprasistema, un subsistema o un sistema. Profe, no he entendido eso último, repite, no, o sea, no sé, no he entendido. Vale, calma. Quiero aclarar que ustedes hicieron una exposición sobre esto, ¿oyeron? Pero no importa. Dependiendo de cómo vea usted el fenómeno, cómo ve usted las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir que el semáforo es un sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el semáforo tiene unos colores y puedo decir que el subsistema son los colores. Cada color tiene su propio significado. Pero vamos a quitar eso. Podría decirlo, pero no lo quiero decir. El sistema es el semáforo. Tiene diferentes signos. El verde que me indica una cosa, el amarillo que me indica otra y el rojo que me indica otra. Eso es un sistema. ¿Sí? Ahora, hay un suprasistema más grande. ¿Los semáforos hacen parte de qué? De las señalizaciones de tránsito. Muy bien, de las señales de tránsito. Entonces yo puedo decir que el semáforo es un sistema que hace parte de un suprasistema que son las señales de tránsito. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Sin embargo, dependiendo de cómo lo mire, puede venir una persona o otro estudioso y dice, ah, tú quieres estudiar el sistema del semáforo. Bueno, muy bien. Yo quiero estudiar el sistema, pero el sistema de las señales de tránsito. Yo le digo, ¿pero cómo? Si las señales de tránsito son un suprasistema. Y él me dice, no, dependiendo de cómo lo mires. Si las señales de tránsito, yo digo que son un sistema, será porque debe haber un sistema más arriba que el de las señales de tránsito. Y ahí podemos hablar de los signos de comportamiento social. Es decir, esa persona puede decirme, pero es que las señales de tránsito hacen parte de un sistema más grande, que es el sistema de signos de cómo debe comportarse una persona en sociedad. Y yo digo, ah, sí, así como lo estás viendo tú, sí, claro, de esa manera en la que lo ves, sí. Las señales de tránsito ya no serían un suprasistema, sino un sistema. Y entonces el semáforo sería un subsistema. ¿Sí está claro? Dependiendo de cómo lo vayamos viendo. Es más interesante con la lengua. Por ejemplo, yo puedo decir, un sistema es el habla de Cartagena. Un subsistema puede ser el habla de los jóvenes de Cartagena. ¿Cuál creen que son un suprasistema? Voy a poner el español aquí. El español de Cartagena. El español de los jóvenes de Cartagena. ¿Cuál creen que sería un sistema aquí? Ya generalizando el sector caribe, ¿no? Que son costeños. Muy bien, puede ser suprasistema el habla de la costa colombiana. Muy bien,
Así es. Hay como una cosa macro, luego cosas más pequeñas. ¿Cómo? Costa Caribe colombiana. Okay. No sé si fue lo que me dijiste, Luis, pero sí, Costa Caribe colombiana. ¿Sí? Sí. Ahora, puede haber una persona que me diga, pero yo no lo quiero ver así. Yo creo que el habla de Cartagena es un subsistema. Por ejemplo, profe, con respecto al primer ejemplo de los gestos, yo diría que el suprasistema sería el hecho de que uno pone una cara o algo, depende de lo que uno sienta, o sea, depende de los sentimientos. Por ejemplo, si yo siento odio por una persona, yo pongo tal cara, ¿sí me entienden? O sea, los sentimientos serían un suprasistema del sistema ¿De los gestos? Quizá, pero no necesariamente, pero es que los sentimientos aquí serían la representación, estarían mediados a los gestos. Pero ve pensando que otra cosa hace uno con el cuerpo además de gestos. De pronto por ahí está la respuesta que están buscando. Profe. Ahora, si yo digo que el español de, dame un segundo, si yo digo que el español de Cartagena es un subsistema, ¿cuál sería el sistema? Ahí voy a tomar el que me dijo Luis. Luis me dijo, ¿qué está más arriba del español de Cartagena? El español de la costa caribe colombiana. ¿Y cuál sería el suprasistema? Colombia. El español de Colombia, muy bien. Y así puedo seguir, puedo decir, no, ahora yo quiero que el español de Colombia sea ¿sí? Entonces, hay veces que tenemos sistemas de signos, como grupitos de signos, que hacen parte de un sistema más grande o que tienen internamente sistemas más pequeños. El que estaba diciendo Sharif de los gestos, que está muy bien, ¿cuál estaría por encima de los códigos de los gestos? Los códigos corporales. Todo lo que tiene que ver con el movimiento de las manos, que ya eso no es gestual, porque los gestos son de la cara, ya algo de lo que yo sufro mucho, que es mover las manos, entonces ya eso podría ser un sistema por encima de los gestos. Ahí entonces ya podríamos decir que, ¿sí? No, todavía estoy en clase. Los códigos corporales podrían ser entonces un supra, ya podríamos decir que es un sistema, y el de abajo podríamos decir que es sub. Todo depende, eso sí, quiero que quede claro, todo depende de cómo lo quieran ver ustedes. ¿Sí? Yo les puedo poner en un examen, dígame si el semáforo es un sistema, un subsistema o un suprasistema. Usted puede optar por varias cosas. Puede decirme, profesor, es un sistema y el suprasistema son las señales de tránsito. O puede decirme, profesor, es un subsistema y el sistema serían las señales de tránsito y el supra serían todas las señales de comportamiento. ¿Sí? O, profesor, quizás sea un sistema, un suprasistema y el sistema sería el cambio de colores. Ahí sí está un poquito raro. Pero sí, hay como varias opciones, ¿no? De cómo ustedes lo vean y de cómo lo trabajen. Lo que no quiero es que crean que porque algo es un suprasistema, ya automáticamente es un suprasistema. No, puede que sea un subsistema. Yo puedo, miren, aquí el español de Colombia me quedó como suprasistema. Pero yo puedo decir, si lo comparo con el español del mundo y el español de Latinoamérica, profe, en pocas palabras, caso el de Colombia, jerarquías. ¿Cómo? Sí, estos son tipos de jerarquía. El de Colombia ya sería un sub. Y la jerarquía estarás en el primer, en el segundo, en el tercer lugar, dependiendo de cómo lo vayamos viendo. ¿Sí? A eso se refiere la parte que ustedes leyeron de suprasistemas y de subsistemas. Estoy tratando de aclarar todas las cosas que ustedes vieron. ¿Sí está claro? En su exposición. Ahora, esos sistemas son importantes porque dependiendo de dónde estén ustedes, esos sistemas pueden ir organizando signos para que uno se guíe como si fueran palabras, como si fueran frases. Imagínense que están en un centro comercial
y están buscando los baños y ven este signo. ¿Qué significa eso? Usted es un hombre, vamos a comenzar, usted es un hombre y está en un centro comercial y usted está buscando un baño y ve esto. ¿Qué significa eso? Si usted quiere ir al baño. Indica hacia dónde queda. ¿Y hacia dónde queda? Ella está diciendo que hacia la derecha. Bien. Entonces, usted camina hacia la derecha. Usted vio el primer signo. Caminó a la derecha. Se encontró este. ¿Qué le indica eso? ¿Ah? Que ahí está el baño. Que ahí están los baños. Que ahí están los baños. Muy bien. Que en ese pasillo están los baños. Muy bien. ¿Cómo llegó usted hasta aquí? ¿Quién le indicó a usted que usted tenía que llegar hasta ahí? Una señal. Una señal previa, ¿cierto? Una señal previa que lo guió. Que sería el supersistema. Exacto. No. Olvidémonos de la palabra sistema aquí. Olvidémonos de la palabra sistema aquí. Hubo una señal previa que usted lo guió y lo llevó hasta aquí. ¿Sí? Usted se metió por el pasillo y usted es un hombre. ¿A cuál baño va a entrar usted primero? ¿Al primero va a entrar usted? ¿Al primero o al segundo? Al primero. Al primero. ¿Cómo saben que el primero? O sea, entré el primero porque si voy entrando, lo primero que veo es un baño y entro a ese baño. Si veo eso, que ahí está una de un hombre, ya sé que no puedo entrar ahí porque soy una mujer. Busco el de la mujer que está más adelante. Ok, aunque en mi ejemplo yo estaba diciendo que estábamos hablando de un hombre, que la persona que estaba haciendo el recorrido era un hombre. En ese caso, ese hombre tendrá que entrar aquí. ¿Cómo supo él a dónde entrar? Por la señal, por el letrero. Muy bien. Ahora, ¿cuántos signos tuvo que mirar él para poder encontrar el baño? 3. 3. Él estaba por acá perdido en el centro comercial, vio este y dijo, uy, voy a caminar a la derecha. Llegó a un pasillo donde vio este signo y dijo, uy, en este pasillo están los baños. Y luego llegó y vio este signo y dijo, uy, aquí es donde puedo hacer lo que sea que yo vaya a hacer. ¿Sí? Todo esto haría parte de un sistema. ¿Por qué los sistemas son importantes? Porque los sistemas nos guían. ¿Sí? Nos van guiando, nos van guiando. Es un signo y luego vemos otro y luego vemos otro. Como las señales de tránsito. Uno de repente uno va por una vía y dice a 30, entonces uno sabe que uno reduce. Ya uno de repente va y ve a 50 y uno sabe que para adelantar. Ya uno ve, y todos están como conectaditos, como si fueran como una lengua conectando palabras. De hecho, las lenguas son sistemas por eso, porque conectan palabras. Y uno generalmente, uno no ve un signo aislado, sino que los signos están en relación con otros. Los centros comerciales suelen utilizar esa forma de los signos para indicarnos, para decirnos dónde está qué, dónde está X, estamos buscando la escalera. Bueno, primero vemos un signo indicando lo que sea, nos movemos para encontrar la escalera. Por ejemplo, uno ve una señal de baño que dice, baños, segundo piso. Y uno dice, uy, si quiero llegar al segundo piso, lo primero que tengo que hacer es encontrar las escaleras. Entonces uno busca la señal que dice, las escaleras están hacia allá, uno camina, hasta que uno encuentra. Señal de escaleras, aquí, mira, aquí están las escaleras. Suben, llegaron al segundo piso. Señal de baños, hacia la izquierda, caminan a la izquierda, caminan a la izquierda. Luego encuentran el pasillo con el icono de los baños, dicen, aquí son los baños. Luego caminan y entran hasta que encuentran su baño. Son muchos signos que se van ordenando para transmitirles un mensaje. Esos son sistemas. Por eso es que hablamos de sistemas, porque es que los signos no están solos. No es un signo por allá solo loco como lo hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto los signos así como, este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. No, los signos trabajan en conjunto. A veces ustedes pueden estar hablando con una persona y dicen, la verdad yo no sé si tiene rabia o no tiene rabia, porque a veces tiene cara de que está bien y a veces tiene cara de que tiene rabia. No sé si se molestó o no se molestó. Eso es porque su sistema de gestos fue confuso. O sea, tenía diferentes gestos y ustedes no lograban hilvanar qué gestos estaba haciendo y qué no. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando con Lina y yo le pongo mala cara a Lina y luego Lina dice, el profesor está rabioso porque me puso una mala cara mientras hablábamos. Yo puedo decirle, oye Lina, si yo hice varios gestos y varios de los gestos que hice fueron agradables, por uno solo que hice mal. Lina se habría basado en un solo signo, mientras que yo me defiendo diciendo que hubo muchos signos para, dentro de mi sistema para transmitir una idea.
Entonces, ojo, uno no puede mirar los signos a veces aislados y solos, sino que hay que mirarlos en relación con otros signos, porque todos los signos hacen parte de un sistema. ¿Sí? Para cerrar. ¿Cómo? Bueno, para cerrar, como igual pasaría con una palabra, ¿no? Si yo digo, de pronto así, una persona nada más escucha la palabra perra, dice, profesor. Eric, ¿tú estás hablando con la clase o estás hablando? No, profe, disculpe, está hablando con el perro. Ok, bueno, estás hablando con el perro, un buen ejemplo. Si yo digo, perra, de pronto cualquiera dice, profesor dijo una grosería, está insultando a una mujer. Pero no, de pronto mi perra, yo no la quiero, no le digo el nombre, sino que la trato fue y le digo, perra, 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 y la estoy gritando porque es que está orinándose y quiero que se vaya. Y entonces le digo, lárguese de aquí, siempre vienes a hacer tus porquerías. Ya obviamente ustedes van escuchando el resto de palabras y van diciendo, el significado es este. Igual pasa con los signos. Ven uno, muy bien, se pueden guiar por uno, pero generalmente todo signo se relaciona con otros y otros nos van guiando. Vienen de Bogotá para Barranquilla. Ustedes van por una calle, primero dice, siga derecho 400 kilómetros, luego doble a la izquierda, luego tome la siguiente vía, luego esto, lo otro. Todos esos signos van unidos como un sistema para que usted logre entender el mensaje final, que es cómo llegar. ¿Sí está claro? Por eso es importante hablar de sistemas. Los signos no van ¿Puedo dar solos. un ejemplo? ¿Cómo? ¿Puedo dar un ejemplo Sí, claro. que me pasó? Tú sabes que yo estoy por acá, lejos. Entonces, por ejemplo, como un ejemplo de palabras y de símbolos y de cómo trabajan los símbolos, como conjuntamente, por ejemplo, acá en alemán, hombre es Herren, para ir al baño. O sea, a veces tú vas y dices Herren, H-E-R-R-E-N. Y para el de las mujeres dices Damen. Entonces, como por ejemplo, ya yo tengo como contexto una palabra que dama es mujer. Yo no, obviamente no me pierdo ya, ¿sí me entiendes? Porque ya yo tengo eso en mi cerebro, por ejemplo, que me dice damen, o sea, damen, me imagino que debe ser mujer, Eren debe ser hombre, aunque no haya un símbolo o a veces lo hay ya. Ok, sí, eso sería cómo todo funciona dentro de un sistema, cómo cada cosa no está aislada. Eso sería un buen ejemplo. Obviamente tendrían que haber otros signos más alrededor para ver más claro el ejemplo, pero sí, eso sería un ejemplo. ¿Dudas hasta allí? ¿Ninguna? Si no hay ninguna, lo dejamos hasta ahí. No avancé tanto como yo quería. Tendríamos que terminar la próxima. Pero sí, los voy a mandar a ver la clase. Creo que fue un video, no fue una clase. Un video del semestre pasado de cuando le di esta clase al otro semestre, porque es que esto es una exposición que ustedes hicieron y ya yo quiero que quede un poco más clara. Entonces lo voy a mandar a ver que la vean para que quede más clara. Yo retomar unas cositas, pero hay que moverse porque no quiero que nos estanquemos aquí demasiado tiempo. ¿Cómo sale la clase en YouTube? Yo tengo que mandarles el link, yo les pongo el link en proyecto web. Se debe llamar como clase 8, clase 9, clase 10, no tengo ni idea, la verdad. ¿Sí? Profe, ¿puedes subir las notas esas de Word a proyecto web? Ok, aunque no fue mucho lo que escribí, pero ok. Antes de que se vayan, voy a terminar de pasar las notas de semiótica esta semana, así que el viernes espero que estén listas. Hoy me dio realmente dolor de cabeza revisar su examen, sino porque realmente eran tantas respuestas y son tantas cosas y pues habían tantos errores, pero para el día viernes espero tener las notas listas. Creo que la tarea de la publicidad no la voy a tener en cuenta para el corte pasado, sino para este. Me parece que sería lo indicado porque de todas maneras del segundo corte hubo pues varias notas, ¿no? Hubo exposición, hubo mapa, hubo creo que un quiz una vez y pues el parcial. Entonces creo que mejor la otra voy a dejar para el tercer corte, para no hacer el tercer corte con tantas actividades y que se dediquen a leer. Dicho eso, nos vemos en un rato. A las 8:40 nos estaremos conectando. Perdón, a las 8:10 en anteproyecto. Ok, profe, listo. Vale. Me saluda a su vecinito. Chao. Bueno, chao.